Bien, entonces vamos a realizar el ejemplo. Tenemos que la transformación t tiene ecuaciones x es igual a 2u más v, y es igual a u menos 2v. Bien, entonces calculemos el vector u, que vendría siendo la parcial de x respecto a u en y, más la parcial de y respecto a u en j. Entonces, el vector u sería parcial de x en u es 2y, más parcial de y en u sería 1 en el vector j. Calculemos la norma. La norma de u es la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado es 1. Entonces esto me devuelve raíz de 5. Bien, ya tenemos el primer vector unitario y el primer factor de escala. Entonces, el vector unitario en u vendría siendo 2 sobre raíz de 5 en y, más 1 sobre raíz de 5 en j. El factor de escala en u es raíz de 5. Entonces, ya tenemos los datos para el eje coordenado u. En este caso sí son ejes, porque las ecuaciones de transformación pues nos van a definir rectas. Bien, ¿qué pasa ahora con el vector v? Entonces tenemos que v es la parcial de x en v en y, más la parcial de y respecto a v en j. Entonces el vector v es parcial de x en v1 en y, más parcial de y en v menos 2 en j. Bueno, su norma es raíz de 1 más menos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces aquí también tenemos raíz de 5 como el factor de escala. Entonces el vector unitario v es 1 sobre raíz de 5 en y, más menos 2 sobre raíz de 5 en j. Factor de escala en v, raíz de 5. Y ya tenemos el primer inciso cubierto. Para el inciso b, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos ya los vectores unitarios u y también tenemos el vector unitario en v. Bueno, con estos dos vamos a determinar si efectivamente este es un sistema ortogonal. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a obtener el producto punto directamente. Entonces, u.v pues me devuelve 2 sobre raíz de 5 por 1 sobre raíz de 5 es 2 quintos. Y 1 sobre raíz de 5 por menos 2 sobre raíz de 5 es menos 2 quintos. Entonces, el resultado de este producto punto es 0. Como es 0, significa que el sistema de coordenadas es ortogonal. Entonces, efectivamente es ortogonal. Cuando hacemos el producto punto entre los vectores unitarios y nos devuelve que son ortogonales, pues el sistema es ortogonal. De hecho, no necesitamos utilizar los vectores unitarios directamente. Con que utilicemos los vectores tangentes a las curvas coordenadas, con eso es suficiente. Bien, ya tenemos dos incisos cubiertos. Vamos a ver el tercer inciso, que es calcular el jacobiano de la transformación. Entonces, como habíamos visto, el jacobiano de la transformación xy respecto a uv era igual a el producto de las derivadas parciales. Aquí sí voy a
a poner todo el jacobiano. Entonces vendría siendo la parcial de x en u, parcial de y en u, parcial de x en v, parcial de y en v. Bueno, el resultado de esto es menos 5, que coincide con lo que vimos hace rato en la teoría. Los factores de escala son raíz de 5 por raíz de 5 por más menos 1, más o menos 1, en este caso es menos 1. Entonces el jacobiano de la transformación, aquí le pongo un por lo tanto, el jacobiano de la transformación es menos 5. También coincide con el producto de los factores de escala multiplicado por 1 o menos 1. Aquí vamos a hacer una aclaración. Ese signo solamente nos va a indicar cuando un sistema de coordenadas es izquierdo o es derecho. ¿A qué me refiero con eso? Si el sistema de coordenadas es derecho, me va a quedar con un jacobiano positivo. Si el sistema de coordenadas es izquierdo, entonces me va a quedar con un jacobiano negativo. Eso es lo que significa ese signo. En este caso no nos va a interesar. Ahora, hay que considerar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema izquierdo y un sistema derecho? Pues solamente hacia dónde gira el eje de las X. Si el eje de las X al momento de hacer el giro hacia Y lo puedo hacer con la mano derecha, considerando que el eje de las X son los dedos del meñique al índice, entonces eso es un sistema derecho. Si el giro lo tengo que hacer con la mano izquierda, pues es un sistema izquierdo. Vamos a terminar con el último inciso del ejemplo. Recordemos entonces que el área XY es igual a el producto de los factores de escala por el área UV, que en nuestro caso el factor de escala en U es raíz de 5, el factor de escala en V es raíz de 5, entonces esto es igual a 5 UV. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el área que tenemos en UV se tiene que multiplicar por 5 para que nos devuelva el área XY. O en otras palabras, el área XY es igual a 5 veces el área UV. Entonces, si nos hubiese quedado una fracción, eso quiere decir que el área UV es más grande que el área XY. Como nos queda un entero mayor a 1, de hecho puede ser, no necesariamente tiene que ser un entero, puede ser cualquier número mayor a 1. Si es un número mayor a 1, vamos a decirlo aquí, que el jacobiano de XY respecto a UV, si este es mayor que 1, entonces el área UV está reducida respecto al área XY. Si el jacobiano de XY respecto a UV se encuentra entre 0, porque recuerden que no nos puede dar 0 el jacobiano, para que podamos invertirlo, y 1, eso quiere decir que el área UV es más grande que el área XY. Sucede de manera similar con las escalas que conocemos para cartografía o para planos de construcciones. Ahora, si el jacobiano es igual a 1, pues resulta que los sistemas coordenados tienen la misma escala. Bien, para dibujar la región y calcular su área, vamos a calcular su área. Vamos a tener otra vez las ecuaciones de transformación, que son esta
y esta. Bien, vamos a dibujar, vamos a transformar cada una de las ecuaciones que teníamos en el ejemplo. Entonces, la primera ecuación es y igual a menos 2x más 10. Bueno, entonces, tan simple como tomar estas dos y sustituirlas en la ecuación de esta recta. Entonces, si y es igual a u menos 2v, me queda esto, igual a x menos 2x, entonces me quedaría menos 4u menos 2v más 10. Y pues vamos a simplificar. A ambos lados de la ecuación se están restando menos v, entonces puedo simplificar de esta forma y me queda de este lado 5u es igual a 10, por lo tanto u es igual a 2. Bien, voy a hacer lo mismo con otra de las ecuaciones y al final lo que les recomendaría es que ustedes transformen las otras dos para que vean el cuadrado que nos va a quedar una vez que ya tengamos la transformación. Bueno, entonces la otra ecuación que vamos a transformar es x igual a 2y. Entonces, en este caso sustituimos otra vez las ecuaciones de transformación. X, que es 2u más v, tiene que ser igual a 2 por y, que sería 2u, menos 4v. Bueno, entonces este se simplifica con este y tendríamos 5v, de este lado 5v es igual a 0 y por lo tanto v es igual a 0. Bueno, ya tenemos dos ecuaciones. Ustedes comprueben las otras dos ecuaciones y vamos a ver cómo quedaría la región. Bien, pues las ecuaciones de transformación completas serían u igual a 2, u igual a 4, v igual a 0 y v igual a 2. Entonces, si dibujamos en un sistema de coordenadas, recuerden que aquí el signo nos indicó que era un sistema izquierdo, pero lo voy a dibujar como un sistema derecho. A final de cuentas, lo único que va a variar pues, es como una simetría respecto al eje UV. Entonces, ya sabemos que el sistema es ortogonal. Voy a hacerlo un poco más grande. Este es el eje U, este es el eje V. Y entonces vamos a dibujar la región. Me dice U es igual a 2 y U es igual a 4. Pues vamos a decir que aquí es 2, U es igual a 2 y U es igual a 4. Vendría siendo esta. Esas son las dos rectas, esta y esta. Me dice V igual a 0, entonces vendría siendo esta. Y V igual a 2, entonces vamos a decir que es la que está aquí. Bien, la región que se encuentra entre todas estas rectas vendría siendo este cuadrado que tiene de longitud, en este caso tiene 2 y aquí también tiene 2, 2, 2. De tal manera que el área en el plano UV vendría siendo 4. Y recordemos que el área XY es igual a 5 veces el área UV. Por lo tanto, el área XY tiene que ser 20 unidades cuadradas. Con esto podemos encontrar cuál es la región en un plano coordenado. Recuerden que la ventaja de utilizar un sistema de coordenadas ortogonal pues es que podemos dibujarlo como un planito ortogonal, como lo hemos hecho con el sistema XY de manera tradicional. Y que, en este caso, las áreas, pues van a ser proporcionales de acuerdo al jacobiano.